Plaza Podcast. Seguro que han escuchado en multitud de ocasiones y seguramente muchos de ustedes también lo hayan dicho. No te pongas tan cerca de la tele o ponte la tablet más lejos que te vas a perjudicar la vista. Según los últimos datos de salud visual, se puede afirmar que el planeta ve cada vez más borroso. En países como China, Corea del Sur, Japón y Singapur, alrededor del 80% de los niños que terminan la educación secundaria sufren miopía. Pero el auge de este defecto óptico no se queda solo en el sudeste asiático. Una revisión científica constató en 2016 que a principios del siglo XXI 1.400 millones de personas sufrían miopía y predijo que para 2050 esa cifra ascenderá a 4.700 millones, es decir, el 50% de la población mundial tendrá miopía en 2050. En España, la miopía infantil también está en aumento. 1 de cada 5 niños en edad escolar padece miopía. Hoy, en Plaza al Día, la mitad de la población mundial tendrá miopía en 2050. ¿Por qué este aumento? Para hablar de esta cuestión hemos invitado a Miguel Ángel Sánchez, es profesor e investigador del Departamento de Optometría y Visión de la Universidad Complutense de Madrid. Señor Sánchez, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de esta cuestión que llamaba la atención hace unos días un artículo en El País que decía datos importantes y sobre todo una reflexión que para 2050 la mitad de la población mundial tendrá miopía. Es un poco alarmante, pero es así, las cifras son esas. ¿Por qué? ¿Por qué motivo se ha aumentado o se aumentará tanto este problema de miopía? Bueno, realmente este dato viene de un artículo que fue lo que hizo saltar un poco las alarmas ya por 2016. Es un artículo que publicó Brian Holden y colaboradores y en el que hacía esa estimación de llegar al 50% de la población miope en 2050. Claro, nosotros empezamos ya a trabajar justo en ese año desde el grupo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid, que lo dirijo junto con mi compañera Cristina Álvarez Peregrina, con el tema de la miopía y ver esas prevalencias. Y efectivamente, por aquella época nos sorprendió. Ahora sí que se han publicado diferentes noticias también en base a unos artículos que desde el grupo de investigación estamos publicando y en aquel momento sí que nos sorprendió, como está sorprendiendo actualmente, ese aumento de la miopía. El 50% de la población será miope a nivel mundial. Y luego existen diferentes factores como la zona, la raza y siendo más prevalente en Asia que en Europa, que en otros lugares. ¿Por qué aumenta? Bueno, antiguamente se pensaba más que la miopía tenía un factor genético y que prácticamente solo era genético, ¿no? Padres miopes iban a tener hijos miopes y aunque eso es verdad y está demostrado que existe una correlación con el tema de la genética, han aparecido más y se han estudiado más factores. Importante, pues se ha visto que el trabajo en cerca puede aumentar en ese grado de miopía y con el uso de los dispositivos digitales al final estamos también haciendo pues más trabajo en cerca. Es por ello yo creo que el aumento de la prevalencia de la miopía está existiendo en los últimos años. Ha dicho usted pantallas y ahí ponemos una alerta y nos paramos un poco y nos detenemos en esa cuestión. Hemos oído muchísimas veces padres, madres, apártate de la tele, estás muy cerca o ponte la pantalla o la tablet más lejos, no te pegues a la pantalla. Son frases que yo creo que hemos oído todos en una cafetería, en casa de amigos, etcétera, ¿no? Ese problema ya está ahí, porque eso no lo podemos cambiar. Los niños han nacido, la mayoría, ya con esas pantallas en su vida, forman parte ya de su día a día. Muchos, la mayoría, en los colegios incluso, trabajan con tablets. ¿De qué manera se puede utilizar estos dispositivos sin perjudicar la visión?
A ver, el uso, como bien ha dicho, el uso de los dispositivos digitales está ahí y tiene que estar ahí, ¿no? O sea, no hay que eliminarlo. Yo creo que lo que hay que hacer pues es el limitar, más que la distancia, que es importante, porque al final son trabajos en cerca, sobre todo el tiempo de uso. El tiempo de uso, el que el niño esté delante de ese dispositivo digital o cualquier dispositivo que estés viendo de cerca, que esté mucho tiempo, eso es lo que más influye, el que estés mucho tiempo utilizándolo. Uh-huh. Entonces, efectivamente, se han puesto los dispositivos digitales en los colegios, aunque antes existía el libro de texto, pero al final como que existe una mayor atracción cuando llegas a casa y en vez de que el niño esté haciendo otra cosa o cualquier otra tarea, el uso de la tablet o el uso de los móviles, ¿no? Como bien ha comentado, en las cafeterías hemos escuchado aléjate del móvil, pero ¿cuánto hemos visto en las cafeterías de ay, me está molestando el niño? Le doy el móvil, claro. Exactamente. Entonces yo creo que los padres tenemos que tener esa conciencia también del uso, ¿no? Que muchas veces de forma egoísta pues nos viene muy bien que el niño coja el dispositivo digital. Entonces yo creo que es importante limitar el tiempo de uso y algo fundamental que se puede, digamos, contrarrestar con esto es que los niños, eso sí que se ha demostrado, cuanto más tiempo están al aire libre, influye para que intentar que ese aumento de la miopía no sea tan elevado. Mm. Entonces, bueno, en vez de darle un dispositivo digital o una tarea cerca, es mejor invitarles a que salgan a la calle. Estamos hablando de miopía y, por supuesto, usted como experto en la materia, explíquenos exactamente qué es la miopía, porque siempre de manera coloquial se ha dicho, no, yo soy miope, no veo de lejos, y ahí nos quedamos, ¿no? Pero exactamente qué es, de una manera fácil y sencilla para que todo el mundo lo entienda. Pues mira, al final lo has definido bien, ¿no? O sea, es no ver de lejos, ¿no? A ver, la miopía no es una enfermedad, eso es importante, no es una enfermedad, es un defecto refractivo. Que lo que voy a explicar un poquito así más teórico, que es lo que explico en mis clases, al final el ojo es un ojo más grande de lo normal, ¿vale? La retina está más alejada, porque es un ojo más grande, por lo tanto, las imágenes se forman delante y no se ve bien. Eso repercute sobre todo en la visión de lejos, pero es un defecto refractivo que se puede compensar con gafas, con lentes de contacto, focalizar sobre la retina. El problema de la miopía es el aumento de la prevalencia de la miopía, pero sobre todo el aumento de la miopía alta. Porque la miopía no es una enfermedad, pero si se tiene una miopía alta, sí que puede generar una enfermedad tipo retiniana, una maculopatía miópica, un desprendimiento de retina, cataratas, puede provocar ceguera. Entonces, ese es el problema. Fundamentalmente sí, existe más prevalencia de miopía. Efectivamente, bueno, si es una miopía baja, pues al final los que son miopes saben que fundamentalmente se dan cuenta a lo mejor cuando están en la época de estudiantes que, pues es que no veo papá, pizarra. Que no veo la pizarra, que sí. No veo tal, y al final pones una gafa y demás. Sobre todo es intentar controlar que no aumente demasiado la miopía, ¿vale? Es por ello que los datos de prevalencia, claro, al haber más prevalencia, existe también más prevalencia en que se crezca hacia una miopía alta, ¿vale? Entonces, eso es importante. En ciencias de la visión nosotros utilizamos una frase que es cada dioptría importa. Que si tú eres capaz de ralentizar el crecimiento de la miopía, estaría bien, porque intentar no llegar a esa miopía alta, que es la que te va a provocar esa enfermedad, la que va a provocar ese problema. Y eso implica, por ejemplo, hacerse revisiones antes, desde muy pequeños, por ejemplo, para ir viendo la posibilidad de que pueda una persona ser miope o no, y a partir de ahí, pues, continuar con esas revisiones para precisamente eso, ¿no? Controlar que ese aumento, si se hace, pues se haga de manera progresiva y no de golpe, ¿no? Efectivamente, o sea, el tema de la revisión es fundamental, ¿vale? También es una pregunta, ¿no?, que te hacen amigos, padres y demás, ¿cuándo reviso al niño? Sí que es cierto que al final nosotros cuando evaluamos la visión necesitas cierta colaboración, ¿no? Que el niño te lea las letras para ver si las identifica o no se identifica. Hay una parte subjetiva. Entonces nosotros recomendamos sobre todo, que es donde estamos trabajando más, en la época de primaria, en la que ya el niño te colabora para ello. Las revisiones fundamentales. O sea, a día de hoy y en los últimos años se está investigando mucho en el control de la miopía. Existen diferentes técnicas
para no detener la miopía, porque no se va a detener, pero intentar ralentizarlo. Y como hemos dicho, cada dioptría importa, todo lo que puedas ralentizarlo, pues viene muy bien, ¿vale? Existen técnicas a día de hoy en las que lentes de contacto especiales de control de miopía, al igual que gafas especiales que son de desenfoque periférico, lo que están haciendo con el uso es intentando ralentizarlo. También existe la posibilidad de que se ponga una gotita de atropina que dilata un poquito la pupila, y eso se está demostrado ya de manera científica que funciona y que ralentiza. Nosotros desde la Universidad Complutense de Madrid estamos llevando un estudio clínico multicéntrico en España y Portugal, precisamente con el uso de estas gafas de desenfoque periférico. Estamos teniendo resultados preliminares ya tenemos de un año y en 18 meses, y en la que se ve que los resultados funcionan y ralentizan ese crecimiento del ojo, con lo cual las revisiones fundamentales para detectarlo, y no solamente detectarlo, sino que se puede intentar hacer algo para que esa miopía no crezca. ¿Y qué se puede hacer desde la sociedad en su conjunto para abordar este problema? Porque ya hemos dicho al inicio que es un problema creciente de salud visual, incluso puede llegar a ser un problema de salud pública. Entonces, ¿qué papel, por ejemplo, desempeñan pues tanto los gobiernos como las organizaciones de salud pública en este sentido? Y también la sociedad, ¿qué se puede hacer? Es un problema de salud pública. O sea, la miopía, la prevalencia de miopía, el crecimiento de miopía es un problema de salud pública. ¿Qué podemos hacer desde el gobierno? O lo bajamos también nosotros simplemente como padres. O sea, la concienciación, yo creo que es importante. Eso que ha comentado antes de las revisiones es fundamental. Intentar controlar pues el uso de esos dispositivos digitales. Algo que está demostrado es que pasar tiempo al aire libre controla esa evolución de la miopía. Por lo tanto, también son actividades que debemos hacer. O sea, se recomienda que un niño debe pasar al menos 2 horas en la calle para pues, intentar controlar que no avance tanto la miopía. Por parte de los gobiernos, las revisiones periódicas para detectarlo. Como hemos dicho antes, cuanto antes se detecte, antes se puede actuar. Entonces, el tema de los programas de detección son fundamentales, y la conciencia también de los padres, que al final somos los que estamos con los peques en casa, pues intentar eso, que no usen tanto tiempo dispositivos digitales y salgan más a la calle. Porque ese aumento podría tener unas consecuencias o un impacto en la sociedad y en la economía global, o es un poco exagerado. No es exagerado. La miopía no es una enfermedad. Tú eres miope, te pones gafas, no hay ningún problema. Pero una miopía alta sí que es una enfermedad. Claro, al final, si desarrollas catarata o un desprendimiento de retina, o al final vas a tener que acudir a los servicios de médicos, y al final existe un gasto asociado a ello. Por lo tanto, efectivamente, o sea, repercute y mucho. Y al final, económicamente es algo importante. Pues Miguel Ángel Sánchez, profesor e investigador del Departamento de Optometría y Visión de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos decía el profesor que el que nace miope muere miope. El aumento exponencial de la miopía preocupa en todo el mundo, ya que, en su opinión, se ha convertido en un problema de salud pública. Destaca la importancia de limitar el tiempo frente a pantallas y promover sobre todo actividades al aire libre. Estudios han demostrado que precisamente pasar al menos 2 horas diarias fuera, al aire libre, puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar miopía en niños. Recuerden que tienen disponibles todos los episodios de Plaza al Día, así como el resto de contenidos de Plaza Podcast en nuestra web plazapodcast.es, también en todas las cabeceras del Grupo Plaza y a través de las diferentes plataformas de podcast. Además, les animamos a seguir a Plaza Podcast en las principales redes sociales. Plaza Podcast.